Bueno, muy buenas tardes, amigos de RELAPRO, la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación RELAPRO, y especialmente para la red de orientadores de la localidad de Usaquén, aquí en Bogotá, para quienes va dirigido especialmente este programa. Estamos en la hora del tinto con la música lunar, espero que lo disfruten. Bien, tengo el honor de presentarles una gran colega y amiga con quien recientemente estuvimos haciendo la expedición pedagógica por el Perú. Silvia Inés Carmona de Argentina, quien gentilmente ha accedido a compartir con nosotros esta presentación sobre este tema tan interesante que siempre nos apasiona, que es el tema de la orientación vocacional profesional, en razón de que en la Secretaría de Educación pues habla de un enfoque que ellos llaman orientación socioocupacional. Entonces queremos comentarles pues que además de la orientación socioocupacional, que está enfocada básicamente a la oferta del mercado, pues existen otras opciones, otras posibilidades que son una de las cuales les vamos a presentar en la tarde de hoy. Bueno, ya es la noche argentina, por eso Sí. le agradecemos a Silvia este, este tiempo que dedica. Pues, contándoles que el régimen transicional confluente para el CEN tiene también unas definiciones, básicamente flexión, más que pues tiene que ver poblaciones, es literalmente la definición que tenemos acá, eh, permanente de la salud o ciencias de la educación, poco sirve más adelante, que permite impulsar, diseñar, implementar y evaluar ambientes aprendizaje, ese es nuestro fuerte, desarrollo y en el área académica, que es el tema específico, pedagogía, orientación vocacional, investigación de relato, diplomado en orientación vocacional, universitario de periodismo y especialista en psicopedagogía clínica. Bien, Silvia, buenas noches ya para ti, Bueno, cómo está de Argentina? tránsito, digamos, en el universo, que han tenido cambios importantes a la definición a la que vos, esta definición, educación vocacional como en cuenta equipos o una visión pedagógica, formando constantemente la formación, por un lado como proceso, sino de los profesionales que se involucran en esta actividad que refiere al quehacer escolar, sino a cualquier donde existen buscar algún tipo para un trabajo y teniendo de relato vivir. Y en este bien vivir, apunta fundamentalmente a algo muy importante, que es el ser. Por eso está graficado con un corazón, que es lo más importante. Lo más importante es el otro, a través del cual nosotros pretendemos que se desarrollen las distintas necesidades de esos otros que están relacionadas con la subsistencia, la protección, el afecto, la libertad, la participación, la recreación y el ocio, ¿no es cierto? Que tiene que ver, el ocio no es estar sin hacer nada, sino fundamentalmente tiene que ver con el ocio y el tiempo libre, y el ocio y la interioridad, es el encontrarse con uno mismo para poder de alguna manera entender y comunicarse. Ese ser, de algún modo, está relacionado con un hacer. Todos tenemos un hacer en ese mundo, y ese hacer en ese mundo nos da un sentido, un para qué, una misión, como dice Víctor Frank, un propósito, un objetivo. Son metas se pueden ir modificando. Fundamentalmente están relacionados con los otros, conmigo y con los demás. Por otro lado, también yo hago en el mundo cosas, actividades de tipo académicas para después insertarme laboralmente. Entonces, por eso hablamos de el bien vivir. Ese hacer, ese ser en el mundo está relacionado también con un estar. Yo pertenezco a una comunidad determinada. La primera escuela, después si seguimos estudiando, será el grupo académico en el cual nos desarrollemos laboralmente, y a posteriori será el mundo que querramos lograr si queremos trascender en este mundo, dejando de lado por allí la cuestión religiosa, si es que no hay religiosidad de por medio, pero hay una necesidad de trascendencia en el mundo. Entonces, el ser se vincula fundamentalmente con un hacer, con un estar y con un tener. Esas dimensiones son muy importantes y confluyen en esto que decía Amílcar, que es como el diagrama va, la orientación transicional para el sentido ético de la vida, ¿no? Víctor Frank habla de el sentido no ético, no todo junto, se escribe todo junto, no hay una separación de un guión. Y el sentido no ético fundamentalmente hace referencia a la conciencia, de la cual ya vamos a hablar dentro de un rato, y a la conciencia individual y a la conciencia de los otros. En esa conciencia confluye, dice Víctor Frank, lo individual, y confluye la diversidad de los otros. Es como muy importante tener
tener en cuenta esos aspectos para no pensarnos de manera individual en el mundo. ¿Quieres agregar alguna cuestión, Sí. Amilcar? Bien, pues hay bastante cosas interesantes, algunas que quiero resaltar en presentación, que más bien haciendo un preámbulo, tiene que ver con cómo Relapro asume el tema de la orientación vocacional. Y hemos hecho varios profesional, profesional, desde el punto de vista técnico, instrumental, simplemente el hecho de seleccionar una carrera. A eso se reduce en gran parte todo el esfuerzo que muchos profesionales realizan en diferentes partes de Latinoamérica, no solamente en Argentina, en Colombia. Que Bien. pretendemos trascender esa posición, pretendemos trascender esa posición cuando hablamos y hemos hablado mucho tiempo sobre el tema de la construcción de proyectos de vida. Hasta hoy, inclusive en el chat que tenemos con el nos ha criticado a nosotros sobre el concepto de proyecto de vida, porque se considera un tema muy instrumental y sin descartarlo, creo que lo superamos cuando hablamos no sé, sentido de vida, construir, exactamente, es la construcción de un sentido de vida y más estilo de vida que implica estas tres dimensiones, la vida en lo académico, en donde cabe el tema de lo vocacional, y el sentido de la vida en comunidad. Pues de esa manera creo son más precisas, estamos precisando más los temas de la orientación vocacional profesional. Aquí incluimos esta diapositiva que resume un poco lo que ha Silvia planteado y es cómo se construye sentido, porque hablamos de eso, hablamos de que la orientación vocacional no es simplemente escoger carrera, sino asesorar a nuestros orientantes, acompañar a nuestros orientantes, que es el término más apropiado, en ese tema de construir sentido de vida, no encontrarlo, construirlo. Y ahí hablaba Silvia de la conciencia intrapersonal, interpersonal, el sentido de sí mismo, entender la vida como una obra de arte trascendental, lo no ético, lo que ya nos hablaba Silvia, lo que tomamos del mundo de la vida, los valores. Otra forma de construir sentido de la vida es ese de lo académico, el hacer académico también de que hablaba Silvia, nos permite encontrar sentido, lo que hacemos, que es básicamente un trabajo de tipo trascendental relacionado con el trabajo y con el estudio, lo que llamamos conciencia académica, y una tercera forma que es lo comunitario, no, ya también lo dijo Silvia, no entendernos como solos en el mundo, sino en interacción permanente con nosotros, un sentido de pertenencia que se construye en esa interacción, los planteamientos que hacemos frente a las circunstancias de la vida. Bien, Silvia trabaja una perspectiva muy específica de la orientación vocacional que tiene que ver con el tema de la narrativa biográfica. Les leo esta introducción de Paul Ricoeur que dice, es contando nuestras propias historias cómo nos damos a nosotros mismos una identidad. Nos reconocemos en las historias que contamos sobre nosotros mismos. Coméntanos un poco acerca de por qué incluyes esta cita. Fundamentalmente, como dice Paul Ricoeur, que es uno de los autores que nosotros proponemos en nuestra investigación, es contando lo que hacemos, lo que somos y hacia dónde vamos, es a través de ellos, de este relato, es que construimos nuestra identidad, la identidad de lo que somos, de lo que queremos y de lo que no queremos. Entonces, a través de las propias historias vamos a reconocer nuestra propia identidad y las modificaciones de la misma. Teniendo en cuenta lo que dice este autor, nosotros tomamos las historias vocacionales. Entonces, en esas historias vocacionales vamos recogiendo los relatos de los distintos jóvenes a partir de los cuales encontramos una construcción de sentido, ¿sí? Entonces, en esa construcción de sentido es lo que trata el sentido del por qué y el para qué, como dice Fran, en este mundo. Allí en esa placa que comparte Amílcar se especifica el sentido de la escolaridad de un científico, el cual se basó en un modelo de ejemplaridad que fue Fleming, un científico. Estos son modelos científicos, nosotros vamos tomando esos modelos a partir de un primer sentido que es el sentido de la familia. El otro, la realidad es que el otro y nosotros mismos construyendo la vocación, porque consideramos no solo aquí en Argentina, sino en el equipo de investigación de Relapro, que la vocación es una construcción que va a partir desde el momento del nacimiento y se construye no solamente por el sentido de la familia, por el sentido de la escolaridad, por el sentido de los conocimientos y que es permanente. Por eso la orientación también es permanente. ¿Sí? Me tengo un poquito, Silvia, Sí. para recuperar un poco lo que afirmabas. Es importante narrarle, contarle al otro. Muchos de nuestros escolares no tienen esa ventaja de tener una familia que esté allí a su lado para apoyarle en esa construcción. Muchas veces la educación que recibimos en la casa y la formación que reciben en la casa es básicamente como de proveer servicios, de proveer recursos, pero poco de reflexionar acerca de qué es lo que se quiere ser, qué se necesita tener, dónde se quiere estar, ese tipo de cosas. Entonces, por eso esta perspectiva vocacional, la perspectiva biográfica vocacional, que aquí lo planteas como un recorte de la historia personal, es esa construcción de experiencias vividas y que se quieren vivir, que en algún sentido se relacionan con la elección de una carrera
u ocupación. Entonces, retomamos allí, en esta última parte de la positiva, cuando tú mencionas que es a través de ella que se puede ir conectando con situaciones de vida, recordando anécdotas, personas significativas. En el caso del científico anterior, Pierre Johan, su referente fue Fleming, ya como tú bien lo mencionabas, pero eso parece que es una cadena, ¿no? Seguramente para alguien, Pierre Johan va a ser ese ejemplo de vida, de una narrativa que vale la pena ser vivida para construir proyectos de vida, y como decíamos, no solamente proyectos de vida, sino estilos de vida. Hoy queremos hablar del estilo de vida de los científicos, porque pues una llegada a Silvia tiene que ver con eso. Cuéntanos un poco acerca de quién es María Clara Miserendino y por qué la traemos aquí a colación. Bien, María Clara Miserendino es una estudiante que actualmente está en la otra punta del mundo. Ella vive, su familia vive a 60 colegio privado, dos estudiantes, la orientación era humanística y ella descubre a través de una invitación del colegio de los campamentos científicos, empieza a descubrir, a construir y a deconstruir su biografía personal en relación a su itinerario científico. Empieza a descubrir que hay una carrera que puede estar relacionado con estos modos de vincularse con la ciencia, tanto a nivel académico, empieza a investigar cuáles son las carreras que son de su interés y empieza por ingeniería médica, empieza por la física, la química, licenciatura en tecnología. Ella se conecta con el mundo científico. Es un ámbito como muy cerrado para la sociedad, entonces empieza una búsqueda para tratar de compartir esa ciencia en la sociedad cordobesa en primer lugar, y después se expande, se empieza a expandir en el mundo a través de comunicaciones virtuales, premios Nobel, y gana distintos premios y empieza a viajar por el mundo. Actualmente está terminando su tesis en Singapur, donde es la primera estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba que está haciendo un convenio para terminar su carrera. Muy Eh, bien. Hace es un, poco, sí. discúlpame, hace poco tuvimos la oportunidad, gracias a Silvia, de hacer una entrevista a la otra cara, porque contamos como que solamente la cara del protagonista, pero detrás de él hay mucha historia que contar, hay muchas cosas que podríamos resaltar de esa entrevista que hicimos con mamá de María Clara. Pues una persona sobresaliente, pero bueno, ¿qué hay detrás familiarmente Detrás de María Clara? de María Clara hay una familia que apoya efectivamente las decisiones en cuanto a estudio, en cuanto a recreación, pero fundamentalmente un apoyo en relación a esto tan novedoso. Los padres, si bien son profesionales aquí en la ciudad de Córdoba, su mamá es arquitecta y docente de escuela secundaria y su papá es arquitecto, pero en sus relatos ella, sobre todo la mamá, menciona que han apoyado efectivamente a María Clara, pero el mérito ha sido personal. La búsqueda y la construcción de esta carrera y el contacto con el mundo y abrir la ciencia para un sinfín de aspectos es como muy personal. Ella está en un grupo de científicos que están tratando de hacer las mismas búsquedas que ella y están con becas. Casualmente nos encontramos un amigo de ellas en el viaje de Perú con Amílcar y un chico de Ecuador. ¿Quieres contarlo, Amílcar? Sí, pues fue muy providencial, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y Sebastián Ayala, se llama él, es un ecuatoriano que con una beca también para estudiar en Holanda, en ese tema de la biotecnología, que parece pues es algo que apasiona a los jóvenes. Otra cosa que rescatamos en esta entrevista es que la mamá nos hablaba no solamente de la capacidad de emprendimiento que María Clara ha demostrado, sino que definitivamente los proyectos de vida nunca son individuales. Aquí cometemos todavía el error de decir mi proyecto de vida, cuando nunca un proyecto de vida es realmente individual. Siempre está la familia, siempre están los docentes, y en el caso de María Clara también hay docentes que fueron muy significativos en la vida de ella para que emprendiera esa trayectoria por el camino de lo científico. Aquí en este resumen que sea el estudio, la perseverancia y el tema de los campamentos científicos, que creo que a ella le marcaron muchísimo esas experiencias, que ojalá todos los jóvenes tuvieran la oportunidad de estar en esos, no solamente campamentos científicos, no pueden ser campamentos artísticos, campamentos de música, cursos intensivos de inglés, inversión en idiomas, o sea, ese tipo de experiencias, pero que tristemente están bastante lejos de la realidad de nuestros jóvenes de colegios oficiales, de estrato 1, 2, 3,
que, como decíamos anteriormente, muchos no cuentan ni siquiera con una familia que esté allí detrás de ellos. Pero esta perspectiva biográfica sigue siendo aplicable y vamos a presentar la forma en que Silvia lo propone. Entonces, ¿cuáles son los pilares? Entonces, más adelante, ¿cuáles son los pilares de esa perspectiva vocacional en lo teórico, en lo conceptual más bien? ¿Qué es la perspectiva? ¿En qué consiste la perspectiva vocacional que tú aplicas con tus Bien. estudiantes? La perspectiva vocacional está relacionado con la definición con la cual Amílcar abrió este conversatorio, que es una construcción, que es un proceso dinámico, porque no podemos hablar de la vocación por un lado y del orientador por otro lado. En la vocación hay un interjuego entre el orientador, el orientado, nosotros también decimos los jóvenes aquí en nuestro país, donde hay un cambio permanente. Ese cambio permanente obviamente que está relacionado con las situaciones tanto externas como internas. Por eso es muy importante que nosotros como orientadores colaboremos, acompañemos a ese otro para que se conozca, para poder elegir y que decida qué quiere de sí en el mundo. No qué carrera quiere elegir, sino qué quiero para mi vida. Esa es una pregunta Bueno, fundamental. aquí a la derecha hay un subtítulo en rojo que resume un poco lo que ha presentado Silvia. En ese proceso de construcción de proyectos de vida, de identidad, de estilos de vida, se conjugan estas dimensiones que hemos llamado de mañana. La dimensión del querer ser, la dimensión del querer tener, el querer hacer y el querer estar. Muchas veces nos quedamos solamente en el querer ser, pero dejamos de explorar un poco esa perspectiva que vamos a profundizar seguramente en el segundo corte. La perspectiva vocacional pone en conversación la orientación y narrativa biográfica. Las historias en Bien. de vida, sí, cuéntanos. Sí, sí. Esa perspectiva vocacional pone en conversación, pone una apertura fundamentalmente, que hay que tener en cuenta esa historia del otro. Por eso nosotros decimos en Relapro que la toma de test no es que estemos en desacuerdo un 100%, que es una herramienta más, pero no la podemos poner como lo fundamental. Para nosotros es más importante la historia, la conversación con el otro y la reconstrucción de lo que quiere el otro sobre sí mismo, ¿sí? Hay algo como muy importante que ustedes después podrán buscar en toda la bibliografía de Relapro. Hay una carta escrita por Amílcar que permite de alguna manera también conocerse y conocer para elegir. Es muy importante destacar ese insumo bibliográfico. Por otro lado, las historias o relatos de vida no solamente hacen referencia a ese ser en particular, al estudiante en particular, a esa persona en particular, sino también reflejan que ese otro está en un grupo, está en una comunidad determinada. Entonces eso es como muy importante. No es lo mismo orientar a un chico de Argentina en un determinado barrio que orientar a un chico de Colombia en otro barrio. Seguramente, si les preguntamos qué quieren hacer de su vida cuando terminan el secundario, van a decir o estudiar o trabajar, en eso van a coincidir, pero las historias son diferentes. ¿Por qué? Porque nuestros países también están atravesados, a pesar de ser países latinos, están atravesados por distintas circunstancias y las familias también están atravesadas por distintas circunstancias. Por eso nosotros ponemos, cuando digo nosotros, digo mi equipo de investigación, digo poner en conversación eso que narra el otro. Es como muy importante. Y cuando se pone en conversación eso que narra en otro, estamos frente a un sentido de pertenencia. Ese otro que pertenece a un lugar determinado, a un lugar geográfico, un lugar social, a un lugar emocional A fundamentalmente. un proyecto de país también. Bien, Sí, aquí a en mí. el link que no se alcanza a ver muy bien está la entrevista que ha diseñado Silvia también y sus colegas para hacer estas autoentrevistas vocacionales. Y esperamos compartírsela ya presencialmente en la voluntarios de Usaquén. También nos habla esta aplicación de que la perspectiva biográfica narrativa es un modelo de situar las trayectorias de vida de las personas, de dónde viene, para dónde va en la identidad profesional, quién es o quién quiere ser. Estoy en mi itinerario. Esos métodos biográficos narrativos permiten articular los procesos formativos desde el punto de vista del que se forme su propia trayectoria profesional. Creo que ya Silvia habla bastante de eso. Y permiten captar la riqueza e indeterminación de las experiencias significativas que encontramos en la vida diaria. Entonces creo que esto resume, Silvia, tu planteamiento.
Bien. No se trata solamente de que esto se puede llevar a cabo con experiencias científicas. El otro día en la consulta había una chica que ya está terminando su proceso y le gustaba mucho la creación, toda la cuestión del diseño, y empezó a narrar todo lo que ella hacía en relación a los diseños personales y cómo estaba diseñando un mural en su propia escuela. Entonces, escuchar esos relatos es muy enriquecedor, y después yo le pedí si podía grabar lo que me estaba diciendo, y después ella se escuchaba y decía, qué rico todo lo que dije. Entonces, como muy importante tener en Se cuenta esas sorprenden a sí mismos, narraciones, ¿no? ¿no? Uno se ¿Cómo? sorprende a sí mismo con lo que escucha de sí Sí, mismo, porque seguramente nadie se lo se lo ha preguntado antes. bien, La importancia de la escuela, hablamos un poco en esos minutos finales de la importancia de la bien. escuela y su potencia orientadora. La escuela es un agente educativo, como decía, el primer agente es la familia, después la escuela, pero la escuela de alguna manera orienta para que hacia esos horizontes de sentido. Cuando hablamos de horizontes de sentido es lo que trasciende el conocimiento. Entonces, si se trasciende el conocimiento, es como que ese otro, que es el estudiante, que es el alumno, que antes decíamos el alumno, nosotros acá en la Argentina ya no queremos decirle más alumno porque etimológicamente la palabra alumno quiere decir sin luz. Entonces, decimos que es el estudiante, es el que estudia y tiene que generar ese oficio de estudiar, y ese oficio de estudiar, ¿quién lo da? En la escuela, porque tiene esa potencia orientadora y le da ese horizonte de sentido. ¿Para qué? Para que se acerque al conocimiento experiencial, La que a veces, figura, sí. ¿sí? Dentro de ese, de nuestra de la escuela, tal vez nosotros los orientadores nos olvidamos de la figura del profesor, el maestro, el docente, ese tema de la relevancia del docente, también como orientador. No podemos olvidar que el docente es mismo cumple Es también el una primer labor orientadora. orientador, Tú hablas, sí, es el primer orientador, y no solamente enseña, sino que aprende. Es un doble rol el del orientador docente, el del orientador psicólogo, psicopedagogo, trabajador social. Nosotros como equipo de investigación tenemos la suerte con Amilcar de tener un equipo interdisciplinario de investigación, y realmente aprendemos, enseñamos y aprendemos mutuamente en ese equipo. todo el Eh, tiempo. All the lo más time, importante, ¿eh? all the time. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. La figura del profesor, la figura del docente, debe ser revalorizada siempre, siempre. Estamos acostumbrados, lamentablemente en Latinoamérica, que el docente, sobre todo de aula, está devaluado no solamente por lo que cobra económicamente, sino también porque hoy por hoy parece que los únicos profesionales son los que están jerarquizados económicamente. El primer orientador es el docente, entonces, y debe ser valorizado de esa manera. Sentido Por del otro otro, lado, ese sentido, el sentido del otro, sí, el sentido del otro tiene que ver fundamentalmente con que hay un otro al que nosotros nos debemos, porque no vivimos solos en este mundo, nos socializamos gracias a los otros. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros pertenecemos y tenemos un sentido de pertenencia, nos damos cuenta que hay un otro que es diferente y merece ser respetado. Entonces, aquí viene la dimensión ética de Maturana, o la dimensión también no ética de la que yo mencionaba, que tiene que ver con el respeto por el otro, y en ese otro está, no solo estoy yo individualmente, sino fundamentalmente un grupo de personas. Y quería agregar como último elemento que me parecía como muy valioso, que ya lo había compartido en el equipo de investigación, que los invito a las personas que escuchen este conversatorio a tratar de lograr en los estudiantes, ya sean ustedes orientadores docentes o orientadores vocacionales, lograr grupos de change maker. ¿Qué quiere decir esto? Identificar estudiantes y poder, de alguna manera, lograr movimientos para poder mejorar el mundo desde el punto de vista social. ¿A través de qué? De motivarlos en determinadas pasiones, que descubran sus pasiones y puedan mejorar el mundo, para que el mundo tenga un sentido diferente, un sentido donde todos seamos incluidos de acuerdo a nuestros gustos, nuestros intereses y nuestras habilidades. Muchas gracias. bueno, tuvimos poco tiempo, de pronto tuvimos problemas también
conexión, pero siempre vamos a estar con la posibilidad de contactarnos con Silvia y les dejamos sus datos. Recuerden, miembro del equipo de investigación de RELAPRO, la Red Latinoamericana de Profesionales de Orientación, con quien podemos contar, no solamente con ella, sino con todo un equipo de trabajo que estamos siempre abiertos a nuevas alternativas, a nuevos enfoques y estrategias en la orientación